El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:36. Recapitulamos lo que mencionamos hace minutos. El día de hoy va a haber un encuentro de varias organizaciones. Hay una invitación generada por la CONAIE al denominado Parlamento de Pueblos y Organizaciones Sociales para elaborar un proyecto o una propuesta vinculada al tema económico a partir de las 10 de la mañana en la sede de la CONAIE. La FEINE también, nos acaba de decir Marco Murillo, ha sido invitada a este encuentro. Entiendo yo que la postura es similar, ¿no? Es muy parecida. Se oponen a la focalización o eliminación del subsidio al diésel. Sí hay una suerte de flexibilidad para el tema de las gasolineras extra y Ecopaís. Vamos a ver qué documento sale de ese encuentro entre varias organizaciones. Pero digo, esto es lo que nos dejó los 11 días de crisis que vivió la República. Pero también hay que explorar, hay que abonar al debate público sobre otras aristas que medios independientes como Plan B, hemos citado en estos días el trabajo periodístico justamente de este portal digital, han presentado para el conocimiento y el debate público. Sobre, por ejemplo, las alertas, y esto lo comentamos el día de ayer, las alertas que en su momento recibió el gobierno del presidente Lenín Moreno en torno a lo que estaba ocurriendo en el país. Hay un reportaje de Plan B, nuestros oyentes decíamos ayer, búsquenlo, les planteo que lo busquen, se llama Las apreciaciones de inteligencia que sí llegaron a la presidencia. El seguimiento y análisis de los posibles focos de conflictividad y la tendencia de una espiral creciente de violencia no fueron una prioridad en altas esferas gubernamentales. Durante un año se fue larvando la explosión que se dio entre el 1 y el 13 de octubre del 2019 y el gobierno, empeñado en mirar hacia los empresarios, no miró las señales. Periodismo crítico de Plan B, y de investigación, ¿no? Cuyo periodista, el colega y amigo Fermín Vaca, nos acompaña acá en esta mesa de trabajo. Fermín, qué gusto contar con tu presencia. Buenos días. Fabricio, Alexis, buenos días, gracias por la invitación, saludos de la audiencia. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito cómo miran ustedes estos escenarios con base en la información que a partir de este periodismo de investigación ustedes lograron recabar, lograron encontrar y establecer justamente estas alertas. Bueno, la redacción de Plan B logró obtener por lo menos 3 informes de inteligencia, 2 pertenecen a una institución civil, a una institución académica vinculada a la inteligencia, a la comunidad de inteligencia del Estado, y otro al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ahí se puede evidenciar cómo el gobierno fue informado debidamente de que no solamente había un solo elemento en este conflicto, sino una suma de varios elementos, que pasan por problemas económicos, por inconformidad social, por la presencia de una comunidad de migrantes muy grande, con problemas también muy evidentes, y especialmente en el enfoque de los militares, por lo que parece ser un intento de conspiración o de desestabilización, especialmente proveniente del gobierno de Venezuela y también de algunos agentes cubanos. Entonces, Fermín, como punto de partida tenemos que este texto, esta narración que hace Plan B, se basa en documentos oficiales. Son documentos de inteligencia, de servicios de inteligencia oficiales. Sí, como te digo, 2 son de civiles, provienen de la comunidad de inteligencia, de la comunidad académica del Estado, y otro es un documento de del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora, algo que a mí, digamos, me llama mucho la atención es que durante los días del postconflicto se trató de posicionar un discurso en torno a que durante el periodo anterior de gobierno se desarticularon los servicios de inteligencia. Podemos entender que sí, que por eso Correa armó la SENAIN, pero vemos que había otros que sí estaban operando y que sí habían alertado a tiempo sobre la situación. ¿Qué pasó entonces? Al parecer se reformuló la inteligencia, ¿no? Se dejó de ser una inteligencia exclusivamente militar y se la abrió a la academia. No nos olvidemos que el correísmo en muchos sentidos fue un gobierno de cierta academia, sobre todo quiteña, sobre todo serrana, y esta academia de alguna manera se posicionó como lo que se llaman think tanks, ¿no? Como centros de pensamiento en donde ellos hacen análisis estratégicos, y estos análisis estratégicos precisamente son los que han podido
los que han podido elaborar estos informes. Me llega una precisión. Se trata de un grupo asesor del Comando Conjunto, el que prepara este documento. No es exclusivamente del Comando Conjunto, es un grupo asesor del Comando Conjunto. Ahora, ¿tú qué crees que fue lo que ocurrió? Digamos, en la introducción de la nota que lee Fabricio, hay un mensaje que es contundente, ¿no? Durante un año se fue alarmando la explosión que se dio entre el 1 y el 13 de octubre del 2019 y el gobierno, empeñado en mirar hacia los empresarios, no miró las señales. O sea, tenían los informes. ¿Por qué el gobierno no hizo nada? No hizo lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros hemos destacado que hubo señales como, por ejemplo, las declaraciones del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, en varias intervenciones radiales, en varias intervenciones en algunos medios. Ustedes señalan una del 6 de septiembre, ¿no? Sí, donde él ya habla de un plan organizado. Hubo otra anterior, a lo largo del año 2017, a lo largo de 2018. Él siempre dice, no hay diálogo con el gobierno, no hay voluntad política. En alguna declaración para El Universo dijo, apenas el 20% de todo lo que nosotros habíamos propuesto se ha negociado. Y recuerden ustedes que cuando el presidente Moreno concurre a este diálogo, al diálogo de paz, como se llamó este diálogo la noche del 13 de octubre, él recuerda algunos hechos pasados, por ejemplo, la devolución del edificio de la CONAIE, o menciona el ofrecimiento del edificio de UNASUR, como los hitos de su relación con los indígenas. Claro, pero ahí Jaime Vargas le dijo... le hace precisiones ahí. Claro, pues le dice, el edificio de UNASUR usted nos ofreció y sus ministros dicen que no hay cómo. En efecto, lo que ocurre es precisamente que ese proceso de diálogo nacional al parecer no dio resultado, y este es uno de los señalamientos que aparecen en el informe que ustedes han reseñado también. El diálogo nacional que encabezaba el vicepresidente Otto Sonnenholzner al parecer no llegó a todos los sectores, estuvo más enfocado en el empresariado, estuvo más enfocado en ciertas élites y no se preocupó por la agenda de la movilización social, por la agenda de los indígenas. El propio Jaime Vargas la semana pasada acá nos reveló que la última vez que se reunieron con el gobierno como CONAIE fue el 11 de diciembre del año 2017. O sea, me parece, yo me quedé impresionado, no me imaginé que había pasado tanto tiempo y que no había existido un acercamiento con la dirigencia de la CONAIE durante casi 2 años. Hay también declaraciones del vicepresidente donde dice, bueno, nosotros si el FUD no quiere conversar, pues podemos conversar o debemos conversar con el empresariado, porque ¿cuántos son los afiliados al FUD? Es lo que él dice, ¿no? De alguna manera, yo creo que el gobierno sí minimizó o sí desconoció la capacidad de organización social de las organizaciones sociales tradicionales del país, como son el movimiento indígena y las centrales sindicales. Tú estuviste permanentemente en la cobertura, de paso te felicito porque estábamos siempre pendientes de las publicaciones que hacías, estuviste en el lugar mismo de los hechos. Creo que esta movilización de octubre también marca un hito importante, quizás para que exista una recomposición del movimiento indígena. Yo no había visto un nivel de organización tan fuerte como este. Buses, camiones, transporte permanentemente llegando a Quito, el tema de las universidades, el tema del campamento que se armó en el Arbolito. Yo no había visto una cosa así. Sí, definitivamente llamaba mucho la atención lo que señalas, la cantidad de recursos logísticos que se desplegaron, la rapidez con la que se establecieron. Ustedes pueden ver también en Plan B una entrevista al padre Fernando Ponce, quien es el rector de la Universidad Católica, que él atribuye pues mucho a los estudiantes de la universidad, a su solidaridad, a su empeño, el que tan rápidamente se montaran estos albergues, ¿no? Y claro, vemos ahora la polémica que ha desatado nuevamente el ministro de la Defensa, que tiene esta cierta tendencia a hacer declaraciones fuertes. Hemos visto esta afirmación de que eran centros logísticos lo que se montó ahí, ¿no? Lo que yo pude ver, porque nosotros visitamos los albergues, visitamos las universidades, sin duda, muchísimos jóvenes que estaban ahí colaborando con buena fe, haciendo voluntariado, algunos dormían en el suelo porque no podían volver a sus casas y se los veía realmente comprometidos, sobre todo con el discurso religioso, con el discurso de la piedad cristiana que inspira estos centros universitarios. Hubo un desatino del ministro de Defensa en esta declaración última, la formulada hace 2 días en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que la óptica del ministro de la Defensa es la óptica del conflicto, de alguna manera, ¿no? El ministro de Defensa ha hecho varias declaraciones en el sentido de que están enfrentando subversión, de que están enfrentando una conspiración internacional, de que están enfrentando enemigos difusos, y esto se refleja en esta valoración que él hace, ¿no? Pero hubo también una precisión del arzobispo de Quito ayer, de que realmente se trató
o para la Iglesia Católica se trata más bien de una cuestión de caridad y de acogida humanitaria. Ahora, en estos informes que ustedes publican, Fermín, la recomendación es mucho cuidado con las declaraciones, pero vemos que tanto Romo como Jarrín no acogen esas recomendaciones, por un lado. Por otro, el texto dice: el desencadenamiento de la conflictividad, que digamos es un complemento de la introducción que tú hiciste en la entrevista, es inminente, tiene un terreno fértil por el cruce de variables, desempleo, corrupción y seguridad. Y hoy este cóctel se potencia con el anuncio de medidas económicas serias, sobre todo la relacionada al subsidio de los combustibles. Todo ello debilita aún más el deterioro del tejido social y variables como la incertidumbre, el miedo, la desesperanza en diversos niveles de la población, que pueden llevar a una explosión incontenible y sin precedentes si se considera la potencial intromisión de variables, ¿no? Venezolanos descontentos, grupos opuestos a la minería, movimiento indígena fraccionado. Pero aquí no se habla de factores externos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el eje castrochavista de Correa y el financiamiento que pudo haber venido desde el exterior. Sí, sin duda llama mucho la atención eso. Si tú miras cómo está manejando la clase política chilena el conflicto en su país, la clase política chilena no está hablando de un derrocamiento orquestado desde Caracas o desde La Paz, como podría sin duda, sino que está tratando de atender a los problemas de la gente. El propio presidente Piñera ha hablado de pedir perdón, de escuchar humildemente la voz de la gente. Yo creo que en nuestra clase política, que no olvidemos, es una clase política heredada al correísmo, una clase política que tiene el ADN correísta, de alguna manera tiene una predisposición a estas teorías de conspiración. Y las teorías de conspiración, por supuesto, requieren de conspiradores, requieren de personas que las implementen, requieren de temibles operarios. Pero esa teoría sombras, tiene ¿no? sustento, Fermín, de lo que has podido investigar, indagar, de lo que has revisado, de lo que lees como periodista y en el análisis. ¿Tiene sustento esa teoría de la conspiración? No sabría decirte si tiene o no sustento, pero vemos hechos como, por ejemplo, la detención de los uberistas de Tababela, que supuestamente era la prueba reina de que había agentes extranjeros. Los 17 venezolanos que desembarcaron de una aeronave con subametralladoras. Resulta que terminaron siendo taxistas. Jóvenes taxistas que estaban obviamente cerca del aeropuerto, porque un conductor de Uber no puede estar a 2 horas del aeropuerto porque pierde la carrera, ¿no? Otra cosa que tú señalas también interesante, esta recomendación sobre el tino que deberían tener los ministros Jarrín y Romo. Nosotros precisamente hemos hecho en nuestro portal una encuesta relacionada con, si me permiten, voy a leer la pregunta. Tómate todo el tiempo. Nosotros hemos preguntado a través de las redes sociales de Plan B: ¿cómo evalúa usted la actuación de los ministros de Defensa, Osvaldo Jarrín, y de Gobierno, María Paula Romo, durante el reciente paro? Tenemos muy buena, 40%, buena, 9%, mala, 5% y pésima, 46%. Esto quiere decir que tienen un 51% negativos, ¿no? De alguna manera, la gestión de ambos secretarios de Estado, al menos en nuestra encuesta ha tenido 5.663 votos, son los resultados finales. Y aunque ustedes saben, se nos dirá, bueno, esto no es una encuesta con validez técnica, sí, ok, no es una encuesta, es un sondeo hecho a través de Twitter, pero es un sondeo que nos da una percepción importante del público sobre la actuación de estos secretarios de Estado y sobre cómo manejaron la crisis desde el Ministerio de Gobierno y desde el Ministerio de la Defensa. En este artículo, reitero, las apreciaciones de inteligencia que sí llegaron a la presidencia. Plan B dice, y se refiere al 8 de octubre de 2019, martes. En Ecuador, un día antes del inicio del paro nacional y el levantamiento indígena, ayer las fuerzas sociales habían tomado posiciones. Ese martes el gobierno se confió en que la contundente respuesta estatal al paro de los transportistas era una señal para los movimientos populares. Ya el gobierno había puesto en agenda mediática la teoría de la conspiración correísta y venezolana, pero ese mismo día llegó a la presidencia de la República un nuevo análisis de inteligencia que señalaba que es ingenuo pensar que el anuncio de las medidas económicas es único factor detonante de lo que se vive actualmente. Se ha configurado una disposición contextual que ha sido el espacio propicio a que dicho anuncio produzca un desequilibrio entre la aparente gestión de gobernabilidad del actual presidente, y entre los factores contextuales mencionan el primer anuncio de las medidas, el aumento progresivo de los índices del desempleo, el aumento de los índices de inseguridad, el potencial fortalecimiento del grupo de combatientes populares, la incidencia de la migración, eventos que han desgastado al país, tales como la crisis carcelaria, el exacerbado problema de la minería ilegal, corrupción institucionalizada, la falta de sinergia y diálogo entre los actores de la sociedad, etcétera. Me quedo en el tema del grupo de combatientes populares. Yo a los años volví a escuchar este nombre.
este nombre de esta. ¿Existe esta organización? El Grupo de Combatientes Populares. Es interesante lo que señalas porque en efecto aparece mencionado en 2 ocasiones en estos informes del Grupo de Combatientes Populares. Recordemos que a los 10 del Uluncoto, que finalmente se los exculpó, se les quiso asociar con este Grupo de Combatientes Populares. Supuestamente se trata de una célula guevarista, dice este informe ahí, que podría ser un elemento de desestabilización. Y fue una célula guevarista, si es que realmente existe, que fue combatida o fue denunciada por el propio gobierno de Correa en su momento, ¿no? Yo creo que hay otros elementos de desestabilización que pueden estar en el escenario y sobre los que no se ha puesto la lupa de manera suficiente. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos mencionan este grupo de combatientes populares, una célula guevarista que podría haber estado detrás de algunas acciones terroristas o que podría estar detrás de algún tipo de organización de las protestas. ¿Se puede determinar, Fermín, cuál es, digamos, el origen y quién financió a los grupos violentos que identifica el gobierno? Esta gente que estaba supuestamente con escudos, que estaba en el frente, que estaba permanentemente disputando con la policía, que armó las barricadas. ¿Se puede determinar quiénes financiaron a esos grupos o no? Bueno, en la cobertura pudimos ver que había muchísimos jóvenes indígenas que habían hecho escudos, hechizos, escudos artesanales, con láminas de triplex, con restos de barriles, hasta con antenas de televisión, ¿no? Había un muchacho con una antena redonda de televisión por Capitán América, ¿no? Parecía el Capitán América, sin duda. No sé si hubo detrás de esto un financiamiento, ¿no? Sabemos que hay una investigación fiscal en curso y esta investigación está analizando la posibilidad de que todo esto se haya orquestado, o buena parte, o una parte se haya orquestado desde el Consejo Provincial de Pichincha. Habría que ver qué pruebas aporta la Fiscalía, ¿no? Habría que ver si definitivamente logran encontrar la ruta del dinero que dicen que se movió en este caso, porque también hubo mucha solidaridad de la gente. También hubo una organización de un movimiento indígena que se ve era vigoroso. Había una gran cantidad de camiones, de camionetas que habían venido del interior del país. Se les veía que eran de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, por las placas y por la forma en la que estaban dispuestos, que eran... Las comunidades indígenas también tienen sus propios recursos. ¿Cuáles son las inquietudes más fuertes, digamos, que a ustedes les dejó la lectura de estos informes, de lo que podría venir, ¿no? Porque parece que esto, a ver, el otro día el presidente dijo, puede venir un huracán, dijo Moreno, ¿no? Jaime Vargas ha dicho, los diálogos están rotos con el gobierno. ¿Qué va a pasar después? O sea, ¿cuál es el mensaje o la preocupación que les deja a ustedes estos informes de inteligencia, Fernando? Bueno, estos informes, en primer lugar, evidencian que hay un problema económico que puede agitar la conflictividad social y que sobre ese problema económico del cual sobre el cual nuestra clase política debe hacerse cargo, en primer lugar. Otra cosa que nos llamó la atención, por ejemplo, una recomendación de estos informes es que no se sobredimensione la imagen o la figura de Rafael Correa. Pero el gobierno hizo todo lo contrario, habló de Correa todos los días. Cadena que había que mencionarlo. Con excepción de la última del presidente, ¿eh? En la última ya no lo mencionó a Correa. Sí, bueno, entiendo que el discurso de Correa es un discurso recurrente en el relato de este gobierno. Pero yo te decía al principio, este es un gobierno que tiene un ADN correísta. Estamos frente a una clase política que heredamos de Correa y que entró a la política de la mano de Rafael Correa. Entonces, de alguna manera, constantemente tratan de desligarse de esa herencia que tienen, pero realmente yo no estoy seguro de si hay o no hay una ruptura con el ADN correísta o con la herencia, la práctica política. ¿Por qué no estás seguro? No estoy seguro porque estamos viendo que no hubo diálogos. Hay una apelación constante al discurso legalista, a citar leyes, a procesar a personas. Es algo de lo que ya nos hablaba Adrián Bonilla en una entrevista hace poco, ¿no? También en Plan B, él decía, este discurso de la persecución judicial, de que perseguimos delitos y no personas, eso ya lo escuchamos, ¿no? Ya lo escuchamos en tiempos de Correa. De alguna manera no hay una separación profunda entre la praxis política del correato
y la de este gobierno, porque como les digo, es una clase política que heredamos de Correa, es una clase política que entró a la política de la mano de Rafael Correa. O sea, por lo que acabas de decir me da la impresión más bien de que como que a Correa se le viró la tortilla y que las estrategias que él usó en su momento, hoy este gobierno las está usando, pero en contra de él y de los suyos, porque, a ver, tenemos una prefecta de Pichincha que está detenida y que está acusada de ser parte de una rebelión. Tenemos legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana que están refugiados en una embajada, más allá de que sobre ellos no hay ninguna denuncia. Tenemos al secretario del partido político de Correa ahora mismo sin conocer su ubicación. Porque dejaron todo el andamiaje legal adecuado para eso, porque dejaron un código penal en donde hay una gran cantidad de delitos severamente castigados, porque dejaron una fiscalía con una serie de potestades extraordinarias, fascinantes. Entonces, esto de alguna manera es haber dejado montado todo el aparataje que ahora sí, probablemente se está volviendo en contra del correísmo más ortodoxo. O sea, se volvió a voltear la tortilla con ese del correísmo más duro, ¿no? Ahora, si el correísmo tuvo o no participación en esto, yo creo que uno de los interesados en desestabilizar, por supuesto, es el correísmo, ¿no? Pero ¿en qué país pedimos que haya oposición que no se oponga? Es decir, la oposición está para oponerse, ¿no? Que si ellos han cometido algún delito en el camino, tendrán que probar que se ha cometido esos delitos, tendrán que probárselos, pero no podemos satanizar la oposición, no podemos satanizar la disidencia. Si vimos en el discurso de las élites y de la clase política en esta crisis, prácticamente ninguna de las fuerzas políticas apoyó las medidas, ni siquiera desde Guayaquil, los políticos de Guayaquil tomaron distancia. Neboli y Cintia Viteri tomaron distancia, igualmente Guillermo Lazo. Habló de unas medidas tardías, Cintia Viteri descolgó las medidas, ninguna fuerza política apoyó estas medidas, ¿no? Eso evidencia la soledad, la orfandad política del gobierno. Pero hubo otros gremios, las cámaras, los empresarios y los medios de comunicación que defendieron las medidas, Fermín. Evidentemente sí, como nosotros hemos consignado, un gobierno que de alguna manera ha mirado más hacia esos sectores que tú mencionas y menos hacia los sectores sociales. Fermín Vaca es un periodista que tiene... ¿cuántos años tienes en el ejercicio de la profesión? Pues, yo empecé ya a los 18 años, creo que en el año 1995. Claro, ¿no? Nos conocimos en ese año. En esa época. En el año 95. A ver, te pregunto a ti, ¿cómo has visto tú el rol de los medios en esta crisis? Bueno, yo creo que ha habido medios que han sido lo más objetivos y lo más distantes. El problema, Fabricio, que en los últimos 20 años se ha matizado mucho esto de la objetividad, de tomar distancia de las fuentes, se ha confundido periodismo con militancia y se ha legitimado que se pueda ser un militante, un activista y no un periodista, ¿no? Y que el periodista, a santo de que tiene sus opiniones y sus convicciones, pueda ser un activista, ¿no? Mucho de eso se ve en algunos medios y en algunos comunicadores, en algunos periodistas que toman partido de una manera evidente, que se involucran con el discurso de las fuentes. Lo vi en la calle, en la cobertura, había colegas que pedían, por favor, compañeros, seamos conscientes, decían, escuchemos lo que dice tal o cual autoridad, pongamos exactamente lo que dicen. Sí, por supuesto, hay que tomar en cuenta lo que dicen las fuentes oficiales, pero las fuentes oficiales son unas de las fuentes. Es una de las aristas, ¿no? Es una verdad, pero no es la verdad absoluta. Pero ¿crees que los reclamos de la gente y sobre todo de los manifestantes hacia el rol que cumplieron determinados medios, Fermín, se justifica? Digo, viendo lo que ha ocurrido en Chile, donde la propia Televisión Nacional, el canal público, ha organizado debates con ciudadanos comunes y corrientes. Yo me quedé loco de ese ejercicio. Y no con analistas, con políticos, con empresarios, con senadores, sino con ciudadanos del común. Y viendo acá que mientras la gente se mataba en los exteriores de la asamblea, los medios tradicionales estaban viendo Bob Esponja y alguna otra novela, ¿no? Entonces, yo sí establezco una diferencia. Además, vimos unos episodios que a mí como reportero de noticias me avergüenzan, de gente que le retiraba el micrófono a la persona que estaba entrevistando cuando la persona no decía lo que el reportero y el medio querían oír. Esas cosas creo que le hacen muy mal al periodismo, creo que le terminan haciendo mal al propio medio, pero creo que al gremio en general le hace mal, porque la gente ya se va haciendo una idea de que los medios están operando y funcionando para posicionar determinado discurso.
Sin duda, creo que tenemos mucho que observar con interés de lo que ocurre en Chile, también la forma en la que los medios chilenos están cubriendo el conflicto que hay en la actualidad, ¿no? Yo no sé en qué momento pasó de moda la objetividad, no sé en qué momento pasó de moda tomar distancia de las fuentes, no podemos decir, es que soy amigo de tal o soy amigo de cual, y entonces por eso dejó de ser fuente y pasó a ser amigo, o puedo escribir la nota desde la óptica del activista político, social o cultural. Yo creo que tenemos que seguir respetando las normas tradicionales del oficio y que el no hacerlo es una de las cosas que contribuye a que este discurso antiprensa que con el cual lavaron el cerebro de la población durante los 10 años de Correa permanezca vivo y permanezca teniendo efectos nocivos. Correcto. Fermín, gracias por este tiempo y por estos minutos. Me parece muy enriquecedor tu aporte en este espacio desde tu visión en torno justamente a la crisis y, claro, la contribución de Plan B para el debate público en torno a este tema. Una cosa adicional, nada más para cerrar sobre el rol de los medios. Por acá el doctor Wilson Benavides nos hace un aporte. ¿Qué dice Peinadito? A ver, día miércoles fue la comparecencia de los ministros de Seguridad a la Comisión de Soberanía Internacionales de la Asamblea. Estuvieron ahí Romo y Jarrín. Todos los medios estuvieron presentes. Ayer la Asamblea recibió a las víctimas de la represión durante las protestas y no hubo la misma cobertura. O sea, creo que eso también hay que sopesar y valorar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta cobertura al discurso oficial y por qué no se regresa a ver a las víctimas del conflicto también? Sin duda, si tú lees el portal Plan B, por ejemplo, nosotros hemos dado espacio tanto a la investigación de los casos de las muertes que están todavía por aclarar. Las muertes no pueden declararse, bueno, es que se cayó, es que se tropezó, es que nadie sabe qué pasó ahí. No puede de un plumazo decirse esto, hay que hacer una investigación seria, hay que hacer una investigación imparcial. Tanto esas muertes cuanto el testimonio de los policías que fueron retenidos. Nosotros hemos publicado también con amplitud los testimonios de los miembros de la fuerza pública que, por ejemplo, en Calderón fueron retenidos, fueron vejados, fueron más de 50 policías, ¿no? Por la población. Yo creo que hay que ver todas las aristas, que tenemos que mantener la objetividad, que tenemos que mantener la cabeza fría y que esta es una obligación de los medios, ha sido siempre la obligación de los medios y no ha dejado de serlo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Fermín. Muy amable, Fermín. Gracias a ustedes. Buenos días. Fermín Vaca, colega periodista de la revista Plan B. 8 de la mañana con 3 minutos. Al volver el pajareo en la primera hora, pero tendremos igualmente colegas en formación y una colega que lidera esa formación justamente para hablar y seguir en esta misma tónica. No se despegue de nuestras